introducción con Ezequiel, capítulo 43. Ahí de pie, por favor, un momentito. Ezequiel, capítulo 43. Y nos dice algo que a todos nos gustaría experimentar. Dice, versículo 4, y la gloria del Señor entró a la casa por la vía de la puerta que daba cara al oriente. Y me alzó el espíritu y me metió en el atrio de adentro. Y he aquí que la gloria del Señor llenó la casa. Amén y amén. Padre nuestro, nos disponemos para que tú nos hables, nos disponemos para que tú nos guíes, nos disponemos, Señor, para ser enseñados por ti. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este momento y por lo que tú vas a hablarnos en este día. Bendícenos, guíanos, enséñanos, Señor, y corrígenos lo que tengas que corregir en nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Como les decía, hoy día se comparte esta enseñanza en la cual podemos poner por título, Él está ahí. Y algo que encontramos en lo que dice Ezequiel, capítulo 43, ¿verdad? Que la gloria del Señor entró por donde dice, entró a la casa por la vía de la puerta que daba con la cara al oriente. Algo que hace unos momentos estábamos viendo entre todos, en que era más o menos la disposición de las puertas de la entrada al templo, al tabernáculo. Y cuando habla de oriente, está hablando del este, para nosotros que más estamos acostumbrados a norte, sur, este y oeste. Cuando habla del oriente, está hablando del este. Y hacíamos una similitud hace unos momentos como que el norte estaba acá, el sur allá, el este hacia allá y el oeste hacia mi derecha, por decirlo así. Y dice que la gloria del Señor entraba por el oriente, por el este. Y hacia el este, hacia el oriente, estaba dirigida la puerta de ingreso de todo el pueblo. Estaban ahí los atrios, ahí también el diseño del templo. Uno entraba a los atrios y a un lado estaba la fuente de bronce donde uno se hacía el lavado y estaba también un altar de sacrificio donde uno dejaba su ofrenda. Lo primero que uno hacía era eso, entrar con manos limpias, limpiarse, lavarse, arrepentirse para nosotros y presentar la ofrenda de sacrificio al Señor. Y por ahí entraba el pueblo, pero miren ustedes que el Señor procuró que Él podía estar esperando en el otro extremo, en el extremo oeste para nosotros, u occidente, en el extremo oeste donde estaba el lugar santísimo, pero sin embargo dice que la gloria del Señor, la chequina de Dios, la presencia del Señor entraba junto con la gente. Esto también nos debe llevar a pensar que el Señor está en la cita que nos hace para venir. Por eso es que es tan importante el congregar. Dice la palabra de Dios que no dejes de congregar como muchos lo han hecho, porque se necesita que nosotros al congregar estamos albergando al que va a estar en medio de nosotros, que es la presencia del Señor. No estamos yendo de una forma religiosa como antes quizás lo hemos hecho, de ir a la iglesia para un ritual, para una misa, para un servicio dominical, e ir porque tenemos que ir, porque dicen que los domingos uno tiene que ir. Sino uno va en búsqueda con la presencia del Señor. Y así como veíamos que la viuda pobre, ahí al lado de las ofrendas estaba la presencia de Dios, estaba Jesús. Igualmente también cuando nosotros estamos llegando al templo, el Señor también está con nosotros entrando a su templo, a su casa. ¿De acuerdo? Pero dice también en el versículo 5 que lo alzó el Espíritu y lo metió en el atrio de adentro. La presencia del Señor es el que te debe levantar, que te debe hacerte ingresar a los atrios, pasar a los atrios, porque muchas veces uno puede ser invitado para un templo, para un culto, etcétera, y uno se queda en la puerta. Existen viejas costumbres, quizás que también lo hacíamos en el catolicismo romano,
que íbamos a la misa porque teníamos que ir por X y Y razones, o por un matrimonio, o por una misa de difuntos, etcétera, etcétera, o por misa simplemente. Y muchas veces, especialmente nosotros los varones, nos quedábamos paraditos atrás, con los brazos cruzados, mirando a uno, mirando a otro, saludándonos, quién vino, quién no vino, está el vecino, no está el vecino, y nos quedábamos atrás. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una costumbre muy religiosa, en la cual muchas personas a veces van al templo y quieren, no, acá nomás, no me va a pasar, yo quiero acá nomás, así, yo paso entre las sombras, yo no quiero estar ahí muy presente, ¿no? Y uno se queda ahí, pero dice que la presencia del Espíritu Santo es lo que lo llevó adentro. Y por eso es que cuando empieza un servicio, empieza ¿con qué? Con la alabanza. Porque la alabanza está enamorando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda envolvernos a todos y que nos pueda llevar, nos pueda alzar y poder transponernos de los atrios, que no nos quedemos solamente en los atrios, en la parte de ingreso. ¿De acuerdo? Entonces la presencia del Señor va a estar en donde tú deseas que esté. Y en la presencia del Señor te está esperando. Muchas veces nosotros podemos estar pasando dificultades, podemos pasar circunstancias duras, muy duras, o término medio, o estar tranquilos y normales. Pero nosotros tenemos que procurar estar con la presencia de Dios. Yo recuerdo mucho cuando en un tiempo en la empresa que yo trabajé por muchos años, me ascendieron y me dijeron, tienes que estar en la oficina. Y yo, bueno, era gente de campo, me gustaba estar en la calle, todo el día estaba en la calle por mi propio trabajo. Y yo decía, no, yo no quiero estar en oficina, yo no quiero oficina, ¿para qué? Es aburrido, yo mejor llego, marco tarjeta y salgo a trabajar a la calle. Pero no, tenía que hacer oficina, tenía que hacer documentación y todas esas cosas que a muchos no nos gusta la parte de documentaria. Pero tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué hice? En esos tiempos se usaban los cassettes, ¿verdad? Y yo me compré un equipito, chico nomás, y llevaba mis cassettes. Y mientras estaba ahí en mi oficina, que me dieron un escritorio, ahí al costado de mi escritorio, agarraba y ponía mi música. Por supuesto que no era figuretti como mis yernos, pero entonces yo ponía pues mi música como para escucharla yo. No quería yo decir, ay, miren qué cristianazo soy yo, no, miren cómo escucho yo a Marco Witt en ese tiempo, a Marco Barrientos. No, sino lo ponía como para escuchar yo. Y yo lo ponía en un tono que podía escucharlo, y habían otros jefes que trabajaban conmigo en esa misma oficina y me decían, Reinaldo, pero ¿por qué pones esa canción? No, ¿por qué no pones otra? Le digo, es que eso me gusta, eso a mí me ayuda mucho, está en mi trabajo. Hasta que ellos comenzaron a aprender y también les comenzó a gustar esa música. Pero vamos al hecho, que con tan solo esa música cambiaba el ambiente de esa oficina, y las cosas me ayudaban a bien para tomar decisiones, para hacer mis cosas rápidas, para hacer mis cosas bien y para ayudar también a los otros compañeros que tenía en ese momento en la jefatura. Entonces, porque cuando tú alabas al Señor, la presencia del Dios viviente viene y está contigo. Algo que en los últimos tiempos, algo que yo compartía hace unos momentos también, yo decía, una cosa es que te hablen de Dios y otra cosa es que hables tú con Dios. Y nosotros tenemos que llevar esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios siempre. No solamente ser el evangelista que sales y gritas en las plazas públicas y que venga y arrepiéntase porque viene el Señor y que Cristo viene y que esto que el otro y se los va a comer el diablo. Eso puede ser cierto, yo no lo niego. Pero más tenemos nosotros que hablar con Dios y hablarles de Dios, no de la muerte ni la amenaza a la gente. Entonces, cuando tú haces un lugar propicio para que esté la paz, para que esté la presencia del Señor, los ambientes cambian. Hay una canción de Seki Álamo también que me gusta mucho que dice ámbitos de gloria. Y eso es la verdad. Tienes que cambiar el ambiente por el ambiente de gloria del Señor. Tienes tú que hacer eso, porque si tú te involucras, miren, en los tiempos actuales hay muchas veces creyentes que son muy mentes abiertas, entre comillas, que son muy permisivos con ciertas cosas y comienzan a acceder a cosas del mundo y ahí no está el Señor. Yo no digo que tenemos que ser legalistas. No, el legalismo también es fanatismo, pero tampoco uno no puede estar permitiendo cosas que no son de Dios en tu casa. Algo que, por ejemplo, en mi casa somos creyentes, yo soy la cabeza y si llega ahí un familiar y al familiar es adicto al tabaco, yo le digo, no, acá en mi casa no se fuma.
y tiene que respetar los principios de mi casa. Lo mismo también en esta iglesia. En esta iglesia nosotros honramos y somos dirigidos por el Señor. Y esta iglesia, en las formas y en los modos que nosotros estamos conduciendo la iglesia, es para el Señor, no para poder agradar a la gente y hacer una iglesia permisiva para que pueda venir más gente. No, ven acá a mi iglesia, porque mi iglesia no te prohíben nada. Es más, en la iglesia están poniendo ahí su stand de Pilsen, para que por el calor puedas tomar tu Pilsen a la hora que te vas. Pero no dentro de la iglesia. Cuando te vas, te llevas tu pack de Pilsen. No, porque es la casa del Señor. Yo recuerdo mucho cuando nosotros, ya hace años, y hemos podido lograr estar en locales amplios, y muchas veces por estar en esos locales amplios también han venido personas a querernos alquilar los locales para eventos, para partidos de fútbol, para tantas cosas, y nosotros le decíamos que no, pero está bien, nosotros no vamos a tomar licor. No, es que esa es la casa del Señor y se respeta. Los músicos, por ejemplo, ellos tienen sus instrumentos, y esos instrumentos están consagrados para la alabanza y para la gloria del Señor, y ellos no van a sacar los instrumentos para irse a una fiesta con los yaipen y estar tocando allá, con el respeto que se pueden merecer los yaipen y los músicos profesionales, pero una cosa no se puede mezclar con la otra. El agua no se mezcla con el aceite, la luz no se puede mezclar con las tinieblas. Entonces uno tiene que ser firme para poder cuidar, ¿qué cosa? La gloria de Dios, la presencia del Señor. Nosotros tenemos que anhelar la gloria del Señor que esté entre nosotros y no ser consentidores y permisivos de lo que la sociedad, el ambiente que nos rodea comienza a reptar y a raptar de nosotros. ¿De acuerdo? Algo que yo quiero leerles en Éxodo capítulo 13, versículo 21, que dice: y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Para qué? Para alumbrarles. A fin de que anduviesen de día y de noche, a fin de que anduviesen de día y de noche. Este versículo tan solo tiene mucha enseñanza, muy rica, que no puedo detenerme porque si no se nos iría gran parte de la enseñanza. Pero bueno, seguimos. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y ni de noche la columna de fuego. Acá en este versículo 22 reside en lo que estamos ahora entrando, que es: Él está ahí. La presencia del Señor estuvo con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. La presencia del Señor nunca se apartó del pueblo de Egipto. La presencia del Señor, el pueblo de Egipto había estado ¿en qué? En cautividad, en opresión. El pueblo de Israel había estado en esclavitud, básicamente. Y muchas veces nosotros podemos ser esclavos o sentirnos esclavos. Esclavos de una sociedad, esclavos de un ambiente, esclavos de un grupo con el cual trabajamos o estudiamos, esclavos de nuestros hechos, porque anteriormente yo hacía tal y cual cosa y no puedo soltarme tan fácilmente. Entonces estamos siendo esclavos, o también a veces somos oprimidos por la situación que vivimos, sea de enfermedad, sea de necesidad económica, sea de escasez laboral, y estamos en esa opresión. Pero dice ahí que el Señor estuvo ahí de día y de noche. ¿Para qué? Para poderlos guiar, para podernos nosotros ser guiados por Dios. Y el Señor quiere guiarte a través de esta palabra de hoy día, a través de su palabra que lo tienes en la Biblia. Y el Señor quiere también alumbrarte, alumbrar tu camino, para que no te desvíes y que no te vayas por sitios en los cuales no te corresponde y que vas a traer problemas. Algo que nosotros debemos entender es cuando el Señor envió a esa nube para que los guiara durante el día, y esa columna de fuego era con el solo propósito de poderlos sacar de la opresión, de poderlos sacar de qué, de la esclavitud. Y dice ahí también que ellos salieron, el pueblo de Israel, los 3 millones, 4 millones de personas salieron de ese lugar, y al salir de ese sitio, ellos no sabían por dónde iban a ir. Nosotros ahora salimos y encontramos una calle por la cual podemos discurrir, acá se toma el carro, acá no se toma el carro, pero ellos salían y veían a la derecha desierto, a la izquierda desierto, adelante desierto, en todo sitio desierto. ¿Dónde vamos a ir? ¿Por dónde vamos a caminar? Pero ahí estaba el Señor que los dirigía, ¿a quién? A una guía. Miren ustedes, nosotros encontramos en esta salida del pueblo de Israel algo que debemos aprender.
no es el hecho de que en la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, no, el Señor también habla conmigo y yo hago como a mí me parece. El pastor puede decir tal cosa, pero a mí me parece otra cosa. Y eso es lo que la diferencia en lo que el domingo pasado hablaba sobre los fieles y los leales, ¿verdad? Los leales se dejan guiar, los fieles cuestionan muchas veces. Los fieles son fieles a la iglesia, a la institución, como decía la semana pasada, pero no son leales a lo que el Señor va a usar a un hombre. Porque uno le sale ahí su parte almática en la cual uno dice, no, pero yo también soy guiado por Dios. A mí también el Señor me habla. Y comienza a cuestionar alguna decisión que no nos gusta. Por ejemplo, ahora, haciendo un paréntesis y les quiero recordar con esto. Cuando yo digo de parte de Dios que para el próximo año todos los que son jóvenes de 35 años a más pasan a varones y pasan a damas. Todos los que son jóvenes, que no son líderes, aún menores de 35, pero que tienen un hijo, una hija, pasan a varones y pasan a damas. Yo sé que a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque son fieles, pero no son leales a la palabra que el Señor le ha dado al pastor, al que los guía. ¿De acuerdo? No, pero eso me pareció extrema, me parece legalismo. Dios, cuando estableció las pautas y los preceptos, hizo una convocatoria democrática. A ver, Moisés, vente con los ancianos de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, de la tribu. Vente con los ancianos y vamos a hacer un simposio acá y vamos a ponernos de acuerdo qué es lo que sí y qué es lo que no. No. Dios le dijo a Moisés, estas son las tablas de la ley y tú ni siquiera me las vas a discutir. Tú llevas las tablas de la ley y se las presentas a ellos y eso se obedece. ¿De acuerdo? Porque en el Señor no hay democracia, hay teocracia. Dios dice y uno se va para adelante. Cuando nosotros encontramos que uno no cuestiona la palabra del Señor, las enseñanzas de Dios que pone sobre cada uno, cuando el Señor acá nombró a un hombre que era réprobo para los hebreos, réprobo para los egipcios, pero nombró a ese anciano de 80 años, el Señor lo hizo por su santa y regalada voluntad y ganas. Y todos a la orden, mi capitán. Y obedecían lo que Dios les hablaba a través de Moisés. ¿De acuerdo? Entonces nosotros encontramos que Moisés los saca, los lleva atravesando el Mar Rojo. Y dice que delante de ellos de día había una nube y de noche una columna de fuego. ¿Y ustedes creen que los 3 millones de judíos reconocieron que esa era la Shekinah de Dios, que era la presencia de Dios? Yo creo que no. Lo veían como un hecho sobrenatural, lo veían como podemos ver ahora un ciclón, un torbellino, un terremoto, un temblor, como una cosa sobrenatural quizás, pero no, que era la presencia misma del Señor. Muchas veces nosotros, como dice el libro de Juan también, capítulo 1, versículo 11, que a lo suyo vino, pero no lo recibieron, no lo reconocieron. Muchas veces Dios está caminando a tu lado, como salía la figura de la invitación para este servicio, que un muchacho está caminando por una playa y Jesús está a su lado llevándolo del hombro. Y muchas veces el Señor ha estado a tu lado y tú no lo has reconocido. Muchas veces en las tormentas, en las circunstancias, en la opresión, en la esclavitud, en la adversidad, el Señor ha estado a tu lado como estuvo con el pueblo de Israel y no lo reconocieron. Vieron solamente fuego. Moisés dice que hay que seguir el fuego, hay que seguir el fuego. Moisés dice que hay que seguir la nube, hay que seguir la nube. Pero no reconocen ni valoran que esa es la misma presencia del Señor. Yo les contaba ahora a los servidores algo, que el otro día accidentalmente se quedó toda la noche abiertas las puertas de las oficinas de par en par y con luces prendidas y un poco más le ponían hasta luces en el piso como luces de aterrizaje para decir entren y llévense lo que quieran. Toda la noche. Yo a las 10 de la mañana veo las cámaras y está abierto de par en par. ¿Qué pasó? Pero ni siquiera un perro entró a levantar la pata. Nada. Menos rateros, menos gente por lo general. Y yo les bromeaba, ¿no? Le decía, ¿qué tal si hubiesen encontrado ahí a 2 fumeques con su porro ahí bien prendido? ¡Pasa, loco, que está bueno! ¿Qué hacían con eso, no? Pero nada. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor acampa alrededor de los que lo buscan. El Señor guarda tu morada, el Señor guarda las cosas. Porque en ese lugar se ora.
En ese lugar se clama. Y todos los días, gracias a Dios, está ocupado por casa de oración, por discipulado, por clases. Entonces, todos los días se habla del Señor. Y hay presencia del Señor ahí. Pero a veces no lo reconocemos. Me voy a clases, ay sí, tengo que hacer oración y tengo que cantar, voy a estar discipulado. Y la presencia del Señor está ahí y uno no lo reconoce. Muchas veces la presencia del Señor está en tu casa, está en tu vida, está en tu trabajo y no lo reconoces. Muchas veces nosotros también podemos errar y podemos pecar. ¿Cómo así? Que tú estás en lo tuyo y comienzas a desviarte en ciertas cosas, en comportamientos, en actitudes, y no te das cuenta, no te acuerdas que la presencia del Señor está ahí porque Él es omnipresente. Y Él está ahí, y tú dices, no, pero acá no hay nadie, total, se me salieron por ahí los sapos y las culebras. Como yo les digo, por ejemplo, en una ocasión, les cuento algo. No quiero ser infidente porque no voy a decir nombres, pero les cuento algo. En uno de los varones, un varón que era del Ministerio de Varones, en cierta ocasión, servidor, amable, contento, muy carismático, muy simpático, muy atento en todo. Y después me dijeron, pastor, ese varoncito que usted tiene por ahí, vaya usted por Hermelinda y va a ver los sapos y culebras que para botando todos los días desde que amanece el día hasta que anochece. ¿Así? Y se me confirmó eso a través de otra persona, entonces se le tuvo que llamar la atención y suspenderlo en su servicio. Porque era por afuera flores y por adentro temblores, ¿no? Entonces, pero siempre, así como hay personas que de una u otra manera te ven y te escuchan, ¿cuánto más el Señor? Muchas veces nosotros hemos ido a algún lugar público, mi esposa y yo, y nos saludan, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, pase por acá, pastor, un café, un restaurante, qué sé yo. Y nosotros en ningún momento esas personas han estado en la iglesia. ¿Cómo saben que somos pastores? Pero se pueden ustedes imaginar, si yo entro con mi esposa y como siempre ella dice, ya pasa idiota, ¿qué estás haciendo? Y me comienza a tratar así mal, va a decir, el pastor de Renuevo es un pisado. Claro que lo soy, ¿no? Pero bueno, lo disimulamos. Pero se puede imaginar ustedes el testimonio de a quién representamos nosotros acá, que es Jesucristo. Si tú eres cristiano, cristiana, estás representando a Cristo. Y tus hechos van a hablar de quién vive en ti. ¿El Dios de este mundo o el Dios de los cielos? Por consiguiente, tenemos que comportarnos bien. Lo mismo también le digo, por ejemplo, a los varoncitos. Los varoncitos cuando van con su esposa, o con su esposa, con su novia no, porque con la novia sí uno se pule, ¿no? Pero con su esposa, y muchas veces, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, cuando paran un taxi, la que se acerca a pelearle precio es la mujer, y el marido ahí como un Kaiser. Y la mujer, pero 9 soles, 8 soles, ya, vamos, panzón. Y sube el carro. ¿No? O que a veces el marido sale y se va por delante y la mujer atrás tratando de alcanzarlo, o no la lleva de la mano, o no la hace pasar primero al carro, o al bus, o al taxi, no le hace subir primero, o van a un café, un restaurante, y el chancho, y el esposo agarra y dice, trae un arroz chafa, pero esos aeropuertos, eso bien fuerte, bien grande, bien. Entonces, eso, y una Coca-Cola, y que esto, que el otro. Y ella, igual. Pero en ningún momento le preguntó, ¿qué quisieras tú servirte? No, yo conozco sus gustos. Su gusto soy yo. Pobrecita, está indigestada la pobre. Hay que darle sal de Andrés para que expulse un poco. Pero también no le pregunta primero a ella, ¿qué te gustaría? ¿Qué te servirías? ¿Qué quisieras servirte, ¿no? Entonces nos olvidamos. Digo, no toco el tema de los novios, porque cuando son novios, ahí sí, ay, preciosa, hoy día el sol está hermoso, el día maravilloso porque he visto tu rostro, qué hermosa que estás, qué lindo te quedan esos zapatos, están apestosos pero te quedan preciosos. Te queda todo muy bonito, muy hermoso. ¿Dónde quieres ir? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir a pasear? ¿Quieres ir a comer? ¿Dónde quieres ir? Pues, cuando ya son casados y ella dice quiero comer, esta chancha igual que su madre ya quiere ir a tragar, ¿no? Pero cuando son novios, ahí sí son todos amables. Cuando ya están con 1, 2, 3, 4 años de casado, entonces ahí ya se van olvidando de esa caballerosidad. Y también las mujercitas a veces ya cuando tienen su bebé, ay su bebé, qué lindo el bebé, la bebita, que esto, lo otro, y atienden a la bebita, al bebito, y al hombre lo dejan ahí
que olvidado, ¿no? ¿Y este quién es? Ah, este es el que paga la renta, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ser coherentes porque Dios está ahí. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus hijos? Dios está ahí, en todo momento, en todo lugar, aunque no lo reconocemos como el pueblo de Israel, pero Dios está viéndote. Dios está escuchando lo que tú haces, lo que tú dices, y aún escucha tus más íntimos pensamientos. Si nosotros saltamos al libro de los Hechos, capítulo 2, ya Nuevo Testamento, para que no se prolongue mucho este tiempo, capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, que eso vamos a tener que celebrarlo, el día de Pentecostés, en este año, el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué cosa? Unánimes, dice en esta palabra, unánimes, juntos en el mismo sitio, en esta versión, unánimes, juntos en el mismo sitio. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego y que se asentó sobre cada uno de ellos. Amén. Era la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, la chequina de Dios, la gloria del Señor. Nosotros queremos que la gloria de Dios nos llene, como decía Ezequiel, que la gloria de Dios nos levante, que la gloria de Dios pueda estar en nuestras vidas, en nuestros hechos, en nuestro trabajo, en todo lugar. Yo les digo, en una ocasión yo no conocía del Señor. Todavía no éramos cristianos. Y yo estaba trabajando en la Sierra Central, como fue por mucho tiempo. Estábamos nosotros casados, estábamos viviendo en Huancayo. Y estaba yo regresando, esto le contaba en alguna ocasión, estaba regresando de Huánuco manejando el carro que tenía, un Volkswagen, regresando hacia Huancayo. Y ya había pasado la Pampa de Junín, el desvío de Tarma, ya estaba para llegar casi a La Oroya. Y en una ocasión yo venía cantando y siempre pensando en mi esposa, en mis hijitas que estaban esperándome en Huancayo. Era de día todavía, era mediodía, era un día sábado. Y venía rápido porque quería llegar pronto a mi casa. Y de pronto voy a entrar en una curva, no había mucho tráfico a esa hora, día sábado menos todavía. Voy a entrar en una curva y escucho audiblemente una voz que me dice, a un lado, hazte a un lado. Y yo instintivamente, acostumbrado a hacer un saco largo y obedecer siempre a mi mujer, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Me puse a un lado. Me pongo a un lado y venía un camión, un tráiler en sentido contrario que se había abierto demasiado en la curva, y si yo no me abría, barría conmigo. Y era un Volkswagen, no tenía los Volkswagen, los bochitos, no tienen ninguna defensa adelante. Y me quedé paralizado. Primero porque dije, ¿esa voz de dónde vino? Para advertirme, para cuidarme. Y el evento que hubiese podido pasar, en la cual perdía la vida, perdía todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios al cual yo no conocía, la presencia que yo no reconocí. Yo le escribí después a un amigo que ya era cristiano, este amigo, el que está en Estados Unidos, y él me dijo, esa es la presencia de Dios. Y dije, para que le consulte a este loco. Me sale con su locura de teología y del Señor, porque es aleluya. Pero después me di cuenta que sí, que fue la presencia del Señor, que muchas veces está contigo, viaja contigo, te ayuda, y tú a veces no obedeces. Y se puede imaginar usted, si yo no hubiese obedecido, en este momento no estaría acá. Nosotros podemos entender entonces que muchas veces nosotros queremos la presencia de Dios para que nos levante, como dice el profeta Ezequiel. Nosotros queremos de la presencia del Señor para que nos guíe en los caminos que debemos de tomar, en las decisiones que debemos hacer, como el pueblo de Israel al salir de Egipto. Para que pueda cuidar nuestros caminos, necesitamos la presencia de Dios. Eso tienes que entenderlo tú, que necesitas de la presencia de Dios. Y también acá, en este libro de los Hechos, Jesús ya había partido a los cielos y los discípulos necesitaban de la presencia de Dios. Jesús ya no estaba con ellos. Entonces, ¿quién los iba a guiar? Ahí se estaba iniciando esto. La iglesia de Cristo del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XVIII, del siglo XVII. Estaba iniciándose la iglesia, pero para eso lo que se necesitaba era la presencia del Espíritu Santo. Y el mismo Jesús le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, iré al Padre y le pediré que envíe al Consolador, al Paráclito, para que esté con ustedes y que el Espíritu Santo los llene. Y cuando viene la presencia del Señor es cuando viene la explosión de avivamiento, de crecimiento hasta nuestros días, que no se debe de parar, no se debe detener, y que tú eres parte de eso, de ese avivamiento que tenemos nosotros que desarrollar, que tenemos que llevarlo también a otras vidas para que puedan entender. Pero ¿cuál era la condición para que se dé esta presencia del Señor? 3 cositas dice acá.
unánimes, juntos, al mismo sitio. Por eso es que Dios, el mismo sitio, por eso es que Dios nos dice sabiamente que no dejemos de congregar, que tenemos que congregar. Y no es el hecho, no, es que esta iglesia, la otra iglesia, todas las iglesias son iguales. No son iguales. No son iguales. Y eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, pero no son iguales. No quiere decir que tú y la persona que está a tu lado son iguales. Pero ni tú eres mayor ni eres menor que el otro en comportamiento, en actitudes, en dones o talentos. Todos tenemos lo nuestro, ¿de acuerdo? Pero no somos iguales. Lo mismo en las iglesias, no todas son iguales, no todos tienen la misma visión. Corremos con diferente visión, por supuesto, hacia el mismo Señor, ¿de acuerdo? Pero no somos iguales. Pero dice acá que tenemos que estar en el mismo lugar, en el mismo sitio, hacer un equipo. Ustedes se pueden imaginar, hay una batalla, hay una guerra y estamos en guerra sobrenatural y esto es uno de los temas que quiero compartir, que quiero que podamos aprender en el año 2024, guerra espiritual. Estamos en una batalla, hay una guerra, un conflicto armado. Y se pueden ustedes imaginar que se forma un ejército para contrarrestar al enemigo y que ese ejército vamos a mezclar al aviador con el marino, con el de la policía, con el del ejército, y que cada uno va a querer hacer las cosas conforme a su criterio, conforme a su divisa, conforme a sus enseñanzas, conforme a lo que ellos son. Se pierde la guerra. ¿Por qué? Porque no hay unidad. No, todos son buenos para enfrentar un conflicto armado. Todos son buenos. Pero cada uno, el ejército va con el ejército, la aviación con la aviación, la marina con la marina. ¿De acuerdo? Lo mismo también en la batalla que vivimos del día a día. Existen muchos estamentos, existen muchas fronteras, existen muchos reductos por las diversas iglesias que podemos ser en Trujillo, en el Perú y en el mundo. Cada uno vamos a abordar, vamos a atacar al enemigo y vamos a defendernos de ese enemigo de acuerdo a lo que el Señor está enseñando a sus generales de esa congregación. Y uno tiene que obedecer lo que el Señor nos enseña, todos en el mismo sitio. Luego dice unánimes. Unánimes, estar en el mismo sentir, en la misma visión, en el mismo pensamiento. No es que yo pienso mejor lo hago así, no es que yo pienso que mejor en vez de células, no hacer células. Entonces todos vienen cuando quieren y todos se van cuando desean. Yo pienso que mejor en vez de estar congregando en una célula, vayamos a los hospitales. Yo no digo que sea mala idea, pero no es nuestro llamado, no es lo que Dios nos ha dado. Yo pienso que mejor vayamos a las cárceles, no es mala idea. Ninguna es mala idea, pero a otros el Señor les ha comisionado eso. Entonces, a nosotros, ¿qué nos ha comisionado? Las células, el discipulado, las familias, eso nos ha comisionado el Señor y nosotros vamos avanzando en ese campo. Y así es que se ha dado un crecimiento de 40 personas a cerca de 2,000 personas que somos. Cuando nosotros somos unánimes y estamos todos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, se desprende la otra solita, que estamos juntos. Porque tenemos que hacer equipo y tenemos que andar juntos. El grupo de staff viene y prepara todo. Los ujieres a su vez están haciendo lo suyo, limpiando, acomodando las sillas, midiendo cómo se pone. Otros están limpiando acá, otros están con los instrumentos preparando para que tú llegues y poder alabar todos juntos al Señor. Todos estamos unánimes, todos estamos juntos y estamos en el mismo sitio para poder alabar al Señor. Y ahí es cuando vino la presencia del Señor y llenó la casa. Y es lo que uno busca. Que la presencia del Señor llene este lugar, que llene todo este distrito, esta ciudad y que llene todo. Pero depende de ti, que estés unánime, que estés juntos y estemos en el mismo sitio. Que estemos nosotros recargándonos, que estemos nosotros avanzando. Y yo les decía temprano que queremos formar un mini ejército, una guardia, como la guardia pretoriana del César. Queremos formar, o quiero de parte de Dios formar una guardia que sea la guardia de honor de la presencia de Dios, una guardia de intercesores, aquellos que dan la cara delante de Dios y atrás de atrás de ellos la congregación por la cual va a estar intercediendo todo el tiempo. Pero esas personas tienen que tener una calificación, una capacitación para poder ocupar esos lugares de privilegio para Dios, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que estar siempre imbuidos en poder formar, hacer algo más. ¿Para qué? Para ganar más vidas para Jesucristo. ¿De acuerdo? En estas dos citas bíblicas,
de Éxodo y de Hechos, Antiguo y Nuevo Testamento, nos encontramos con la presencia de Dios que todos la anhelamos, para los momentos de opresión, para los momentos de tristeza, para los momentos de tempestad, para los momentos de desierto, para los momentos de soledad, para aquellos momentos en los cuales nosotros podemos ver que necesitamos para desarrollar algo, sea en lo espiritual como también en lo secular, ¿por qué no? Desarrollar algo y que necesitamos ese Espíritu Santo de Pentecostés para estar unánimes juntos y en el mismo sitio. Pero quiero terminar con algo, mis amados, en Juan 12:3, que es algo similar con lo que empezamos hace un momento, que dice: entonces María tomó la libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos. Y la casa, ¿qué sucedió con la casa? Se llenó del olor del ungüento. Esta partecita yo quisiera que ustedes la recuerden siempre y que la mediten, porque es algo muy hermoso, muy romántico, muy cargado de amor. Dice que María, la hermana de Marta siempre muy activa, no es malo eso, pero con medida, hermana de Lázaro que Jesús resucitó, y cuando va Jesús a visitarlos, cuando Jesús visita esta casa, dice que María había guardado un perfume que su costo era el precio del jornal de todo un año. Averíguate cuánto es el jornal diario, 40 soles, 50 soles, multiplícalo por 365 días y eso costaba ese perfume. Costosísimo, ¿verdad? ¿Y qué hace con eso? ¿Acaso se le dice a Jesús, échate en las manos para que huela rico, en tu cabecita, échate para que huela rico? Lo derramó a los pies de Jesús. En esos tiempos, cuando alguien llegaba a una casa, el anfitrión les ofrecía un lavatorio, una gamela para que se lave los pies, porque son terrenos polvorientos, y se lavaba los pies y las manos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, esta mujer no le trajo agua, esta mujer le trajo el perfume de nardo puro y le derrama en los pies y dice que comienza a secarlo con sus cabellos. Para los orientales, el cabello de la mujer significa la honra de la mujer. La mujer puso su honra a los pies de Jesús. Se vació completamente ella, le dio todo a Jesús. Y dice que toda la casa se llenó de ese perfume. Del perfume, uno en lo natural dice del perfume de nardo, el perfume hermoso, el perfume de Dolce Gabbana, qué sé yo, que está derramándose ahí. Sí y no. Sí, porque tenía un aroma especial por ser tan caro y tan fino. Pero no porque el mayor perfume y la fragancia que se sentía era el hecho de la mujer, del amor, de la honra, del sacrificio, de darlo todo por Jesús, de aún poner su honra a los pies del hombre, a los pies del maestro, sin importarle los que estaban a su lado, sin importarle los discípulos de Jesús, ni su hermana, ni su hermano, sin importarle eso. A ella solamente le importó poder honrarlo en ese momento a Jesús. Y esa habitación se llenó del olor del ungüento, entre comillas. Y cuando nosotros podemos entender en las dos citas anteriores del Éxodo y de los Hechos, todos queremos de la presencia de Dios, todos anhelamos la presencia de Dios para que nos guíe, para que nos cuide, para que nos dirige, para que nos proteja, ¿de acuerdo? Pero ¿cuántos nosotros hacemos para derramar ungüento de perfume fresco ante el Señor? ¿Cuántos de nosotros valoramos cuando empieza un servicio y levantamos una alabanza y una adoración que es perfume agradable a Dios? ¿Cuántos le decimos al Señor, antes de que tú me bendigas con tu palabra, antes de poder levantar una ofrenda, yo quiero levantar mi ofrenda de sacrificio, decirte te amo? Decirte te adoro, decirte te necesito. ¿Cuántos de nosotros desatamos un perfume agradable ante Dios? ¿Cuántos cuestionamos a veces las cosas que una iglesia como esta o como cualquier otra nos dicen, esto sí o esto no? Hazlo de tal manera o hazlo de la otra. ¿Cuántos cuestionamos? No, pero a mí me parece esto. ¿Cuántos cuestionamos lo que no estamos de acuerdo? Yo recuerdo algo
que para mí me habló mucho cuando estaba empezando en los caminos cristianos, y también lo he narrado en alguna ocasión. Y llegó un pastor tremendo, tremendo, que me impactó. Él era guatemalteco, pero residía en El Salvador. Y con una palabra, pero así profunda, te planchaba en el piso, te pegaba a la pared. Era tremenda la palabra. El Señor lo usaba en profecía, etcétera, etcétera. Llegó a tener una iglesia de 8 miembros a 120,000 miembros en El Salvador, un país chico. Tremendo este pastor. Y me encantó. En esos tiempos, el que era nuestro pastor nos envió a un grupito para un seminario que hizo este pastor allí en Lima. Y fuimos un grupito y yo quedé, pero impactazo. Estábamos nosotros en nuestra primera luna de miel con el Señor, ¿verdad? Y después creo que hubo otro segundo seminario al año siguiente, y también fui, también tremendo. Y al tercer año más o menos, también vuelve a venir, y yo dije, me anoto, porque incluso fui a una iglesia que lo representaba en Lima, le compré todas las prédicas que tenía este pastor, y también sin ser desleal con mi pastor, ¿no? Porque le decía al que era mi pastor, le decía, he ido a tal iglesia y estoy comprando esto, ¿qué te parece? Sí, muy bien, eso es muy bueno. O sea, con la anuencia de mi pastor lo hacía. Y una tercera vez, yo estaba viajando por motivo de mi trabajo. Y viene este pastor y hace su seminario, y yo no iba a poder estar porque justo la semana que este pastor estaba llegando a hacer el seminario, justo esa semana yo iba a viajar. Y lo único que me quedaba era el sábado y el domingo, que iba a estar en Lima yo, para poder asistir al seminario. Entonces dije, bueno, de todas maneras, algo agarré el sábado o el domingo. El domingo voy al culto a mi iglesia y después al seminario en la hora de la noche, creo que iba a tener. Y bueno, me preparé y le dije al que era mi pastor, no voy a poder ir al seminario del pastor fulanito y tal, porque estoy de viaje, pero el viernes llego y el sábado estoy ahí. Reinaldito, me dice, yo te quería pedir una cosa. Sí, el día sábado vamos a hacer una reunión de jóvenes. La iglesia era pequeña en esos tiempos en la cual estábamos. Entonces ahí hacíamos de todo. Mi esposa y yo hacíamos de todo. Hacíamos de ujier, de maestros, de líderes, de sacarañas, de lo que había que hacer, estábamos ahí. Este sábado vamos a hacer una reunión de jóvenes acá en el local de la iglesia. Y quería que tú la tengas a cargo, que tú la conduzcas. Y yo decía, ¿yo qué tengo que hacer con los jóvenes? A mí es que me meten en ese rollo. Pero le decía, pero pastor, pero justo va a venir este pastor que tú sabes que a mí me impacta bastante y me edifica bastante. Y los otros días no voy a poder estar por motivo de mi trabajo. Y solamente me queda el sábado. Sí, pues, pero es que necesito que tú estés ahí y yo quiero que tú estés ahí compartiendo. Pero pastor, pucha. Y me dice, bueno, es lo que yo te digo y tú ve. Me avisas de todas maneras. Y yo salí de ahí como el chavo, y que tal, ¿por qué? ¿Qué tal? Yo no quiero, y que se ha creído. Lo que pasa es que está celoso, está celoso. Salí renegando de ahí. Y después dije, pero bueno, ¿qué creen que hice? Me sometí a mi pastor. No estaba gustoso con la decisión que había tomado mi pastor, pero me sometí a él. Y le dije, está bien. El mismo día, después de 1 hora o 2 horas, está bien. Yo me haré cargo de esa reunión. Y sacrifiqué lo que yo quería. Una cosa es lo que tú quieres y en la forma que tú quieres que se hagan las cosas. Y otra cosa es en lo que Dios quiere que tú lo hagas, porque ahí viene tu proceso. Ahí viene tu formación. Cuando nosotros encontramos que Juan, en este libro de Juan, que esta mujercita María, ella tenía un perfume para un acto muy especial. Y para todos no era la forma que debía de hacerlo. Era un desperdicio de dinero, de perfume, pero sin embargo eso desató la presencia del Señor en toda la casa. Y aunque ella no se daba cuenta, estaba preparando con eso los corazones de los discípulos que estaban presentes ahí. Estaba cirniendo, porque ahí el sinvergüenza de Judas comenzó a criticar: qué barbaridad, qué desperdicio. Muchos de tus hechos y de tus actos, cuando sean en obediencia y sujeción a Dios y al siervo que puso como cabeza tuya, va a desatar la presencia de Dios que tú tanto anhelas.
Queremos la presencia de Dios, pero ¿qué hacemos para atraer la presencia de Dios? Y lo que tenemos que hacer es amor, honra y sacrificio. Lo que tenemos que hacer nosotros para atraer la presencia de Dios, no para desatarla, porque no está amarrada a la presencia de Dios, pero sí para atraerla a la presencia de Dios, para los fines que el Señor quiere con su presencia: guiarte, asesorarte, cubrirte, protegerte, sacarte de la opresión, sacarte de las dificultades. Tú tienes que atraer la presencia de Dios con tus hechos, con tus decisiones, y no tratando de maquillar las cosas para los ojos del hombre, sino haciéndolo para los ojos de Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Él, tenemos que buscarlo y preparar ese lugar, preparar ese ambiente, poderlo adorar al Señor. Las cosas y los ladrillos y las columnas que se han hecho para acá no solamente son para ti, cuanto más son para la presencia del Señor, para que el Señor pueda hablarnos a todos que estamos reunidos en el mismo sitio y todos unánimes. Buscarlo es preparar el lugar, es reconocerlo en todos nuestros caminos, es estar unánimes en su iglesia y poderlo honrar al Señor. Cuando nosotros hacemos todo ello, tú vas a asegurar que la presencia del Señor anda contigo, aunque no te has dado cuenta, pero Él está en este momento a tu lado y Él te dice: hijo, yo te he hablado. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor.